Continuamos con esta serie de participaciones peruanas en la Copa Sudamericana y si bien en los anteriores videos se respiraba un poco la depresión por los malos resultados, esta vez vamos con otra buena campaña de un equipo peruano, César Vallejo en la Sudamericana 2014. El equipo trujillano, que tiene como fundador y presidente a César Acuña, estaba empezando a invertir fuerte luego de la desastrosa campaña en el 2011, contratando a los mejores jugadores de la liga local en cada año. Así es como en los próximos años algunas figuras pasaban por el conjunto vallejiano: Carlos Galván, Daniel Ferreira, Malinga Jiménez, Cholito Sotil, Alexander Sánchez, Germán Alemano, entre otros. Esto lo llevó en 2012 a conseguir el tercer puesto, que lo llevó en la Pre-Libertadores, aunque en 2013 tuvieron un bajón cayendo al quinto puesto para ir a la Copa Sudamericana 2014. Así es como para este año el gerente del club trujillano, Gian Ferrari, eligió a Franco Navarro y consigo trajo también a nuevos fichajes para competir en el torneo local y en la Sudamericana. Desde Veracruz de México se trajo a Luis Tejada, que ya la había descosido con Aurich entre 2010 y 2012. Desde América de Cali a Luis Cardosa, quien había coincidido con Franco Navarro en León de Huánuco y San Martín. Desde el Real Garcilaso, subcampeón nacional 2013 y que había llegado a cuartos de Libertadores, se trajo a Luis Cuto Guadalupe, que coincidía con Navarro como en Juan Aurich o León de Huánuco. Desde Alianza Lima a Emiliano Ciuchi y Branco Serrano. Desde Sporting Cristal a William Periquito Chiroque. Desde Fútbol Club Melgar a un joven Aldair Rodríguez. Y faltaba el 10, el crack, el que tenía que hacer jugar al equipo. Si bien se pensó en Fabio Pitu Ramos, que también había destacado en Real Garcilaso, finalmente se decidió por Donald Millán, que llegaba desde la Equidad de Colombia. Todos ellos se unían al gran equipo que ya tenía Vallejo, que lo conformaban jugadores como Salomón Lipman, Jesús Rabanal, Juan Morales, John Inostroza, Ronald Quinteros, Andy Pando y Daniel Chávez. Un Daniel Chávez que no se fallaba goles debajo del arco, sino que uno más bueno. En el torneo local, César Vallejo compitió la Copa del Inca, que se jugaba los primeros meses del año, pero que lamentablemente quedó atrás de San Martín en su grupo y con ello fuera del título. 2 días después de la última fecha de esta copa, donde Vallejo derrotaba 2-0 a UTC, se sorteaban los cruces de la Sudamericana, donde a Vallejo le tocaba el duro Millonarios de Colombia, que justo había quedado segundo en la tabla del torneo Apertura colombiano. Panorama muy complicado para el poeta. Pero siguiendo con el torneo local, para lo que sería el torneo Apertura, la Vallejo también peleó de tú a tú contra Juan Aurich, Melgar y Universitario. Y justo antes del término de este torneo de 15 fechas, para ser específico, entre la fecha 13 y 14, llegaba el partido de ida de la Sudamericana. Pero Franco Navarro no quería dar chance en ningún torneo y por ello puso el equipo titular en la fecha 13, que justamente era contra un rival directo: Universitario de Deportes. Lamentablemente para sus intereses terminaron perdiendo por 2-1 y con ello el Apertura también se iba tras la victoria de Juan Aurich y estar a 4 puntos de los líderes a falta de 2 fechas. Con esta desazón, César Vallejo se iba rumbo a Bogotá para enfrentar al grande colombiano, que hace unos días atrás había recibido un duro golpe cayendo por 5-0 contra Atlético Nacional y que juntaba 3 partidos consecutivos sin ganar. Millonarios aún contaba con Mayer Candelo y tenía a Daulin Leudo, que jugó en Melgar, Atlético Grau y fue campeón en binacional, y también tenía un peruano, Andy Polo. Millonarios debutará hoy en la Copa Sudamericana en su cuarta participación y en su casa recibirá a César Vallejo de Perú con el objetivo de entrar pisando fuerte. Un equipo que en un torneo internacional va a ser el favorito por lo que es Millonarios, sí. Ahí está la responsabilidad para nosotros y el jueves empezamos en este largo camino de buscar la final de la Sudamericana. César Vallejo de Perú llegó a Bogotá con el objetivo de hacer historia tras sus 2 anteriores participaciones, 2010 y 2011, en las que no pudieron avanzar de fase. Ellos son un equipo grande y nosotros queremos hacer historia y tenemos la oportunidad en este torneo internacional. Los peruanos llegan motivados y esperan obtener un buen resultado de visitantes que les permita cerrar con decoro la llave en casa. Sabemos que el gol de visitante también es importante, así que hemos venido preparados con todo, respetamos al rival, pero no nos sentimos menos tampoco. En el partido de ida jugado en el Campín, una anticipación de Andy Pando al arquero Delgado lo hacía cometer tremendo blooper para así poner en ventaja al equipo trujillano muy rápido. Encima, en la recta final, nuevamente aparecía el oso Pando para alargar la ventaja. Increíble, ni los Acuña se lo esperaban. Sin embargo, antes de que acabe el primer tiempo, Fernando Uribe aparecía para poner el descuento y todos ya nos empezábamos a decir: sucederá de nuevo.
Pero no, el empate no llegaba y parecía triunfazo peruano hasta que Emiliano Siuchi hacía un penal tonto y todos decíamos... Javier Reina fue el encargado y después de mucho tiempo el palo jugó para nosotros y así César Vallejo se traía un triunfazo en su regreso a la ciudad de la primavera. El partido de vuelta era en una semana después, así que para el partido de la fecha 14 contra Intigas, Navarro decidió poner suplentes que finalmente sacaron un 3-3 en Ayacucho. Así, Vallejo estaba listo para recibir a Millonarios. El partido de vuelta se jugó en el Mansiche, donde la Vallejo nuevamente salía con todo cuando muy rápido Ronald Quinteros adelantaba al poeta. Vargas al arco, ¡gol! Y como si fuera un déjà vu, Vallejo nuevamente se ponía adelante por 2-0, aunque esta vez fue a los 18 del primer tiempo, gracias nuevamente a Ronald Quinteros. Quinteros, Parecía que iba a ser un día tranqui por Trujillo con el pase a la segunda fase de la Sudamericana, pero cuando te enfrentas a un grande nunca debes confiarte. Fernando Uribe aparecía como en la ida para descontar antes del entretiempo y para variar, Jonathan Agudelo empataba el partido en el 67 y Millonarios se ponía a un gol de lograr la épica. Algo por suerte que nunca llegó y César Vallejo se iba a la segunda fase de la Copa Sudamericana donde se las tenía que ver contra Universitario. ¿Duelo de peruanos? No, Universitario de Bolivia que venía de eliminar a Deportes Iquique de Chile y que justamente había salido campeón del torneo Clausura 2013-14 hace unas semanas. El partido de ida estaba programado para el 17 de septiembre, así que Vallejo debía jugar 3 partidos del torneo local hasta llegar a ese partido, pero terminó jugando solo 2. ¿Por qué? En un momento te lo explico. Luego de su clasificación, Vallejo debía acabar el torneo de apertura recibiendo al Real Garcilaso y así lo hizo ganando por 2-0 y acabando tercero en la tabla con 24 puntos y a 6 puntos del campeón, Juan Aurich. Para el inicio del torneo clausura que empezó al toque, Vallejo debía recibir a San Martín, pero el partido se postergó para el 20 de noviembre debido a la convocatoria de la selección peruana que en ese momento lo dirigía Pablo Bengoechea y que se iban de gira por Asia. San Martín tenía a 5 convocados mientras que Vallejo tenía 2. Pedro Requena y Daniel Chávez. Lo bueno es que ya con sus seleccionados podían jugar la segunda fecha donde derrotaron de visita a Juan Aurich por 2-1 y llegaban motivados al encuentro internacional, mientras que Universitario de Sucre llegaba con una racha negativa de 4 derrotas consecutivas contando Sudamericana y torneo local y solo había ganado 2 partidos de sus últimos 7. Así que el contexto se dibujaba a favor del conjunto peruano. El partido de ida jugado en Sucre, Vallejo nuevamente se encontraba ganando por 2-0 gracias a Andy Pando y Daniel Chávez. Chávez que llega, Chávez que intenta, a punto de hacerle penal está el rival. ¡Chávez, golazo! ¡Gol! Hasta que Ramiro Vallivian descontaba y lamentablemente Carlos Camacho empataba en el último minuto. Increíble. Arriba de cabeza, Cuellar, gol. ¡Gol! Por el torneo local debía recibir al Débil San Simón, por ello Navarro nuevamente pone equipo B para sacar triunfo por 2-0 y así la motivación ya estaba para el ansiado partido de vuelta. Aunque claro, los de Sucre también recuperaban el camino tras ese agónico empate, ya que en su torneo local derrotaba por 4-3 a Oriente Petrolero y estaban dispuestos a dar el golpe en Trujillo. La revancha se jugaba en el Mansiche, donde si bien Vallejo sufrió el partido, la ventaja lo pudo encontrar gracias a un soberbio golazo de Donald Millán. El segundo llegó en manos de Andy Pando y Daniel Chávez sentenciaba el partido. Esta vez, sin complicaciones, César Vallejo accedía a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ahora se encontraba contra Bahía de Brasil. El tricolor llegaba tras eliminar en la segunda fase al favorito Inter de Porto Alegre y buscaba este torneo como premio de consuelo, aunque no podía descuidar el Brasileirao, ya que se encontraba en el penúltimo puesto y tenía que salvarse del descenso. El partido de ida se programó para el 1 de octubre en Bahía, así que Franco Navarro ya empezaba a darle prioridad al torneo internacional por sobre el torneo clausura. Por ello en la fecha 4, donde le tocaba visitar a UTC, nuevamente pone un equipo alterno que esta vez le tocó salir derrotado por 1-0. Mientras que Bahía sí afrontaba su campeonato con equipo titular, ganándole 2-1 a Flamengo y así ambos equipos quedaron listos para el encuentro. En este equipo brasileño se encontraba un conocido, Emanuel Biancucci. ¿No lo recuerdan? Fue el argentino que llegó a Fútbol Club Melgar en 2018. ¿Tampoco lo recuerdan? Bueno, es el primo de Messi. El partido de ida se jugaba en el estado de Bahía, donde si bien Vallejo resistía bien y a la vez se las ingeniaba para atacar, Emiliano Siuchi nuevamente comete otra impertinencia donde sale expulsado. Encima, al minuto siguiente, llega el gol brasileño. Todo mal. ¡Gol!
Con 10, Vallejo no se resignaba, pero William Barbillo ampliaba la diferencia. 2-0. Resultado remontable, pero muy difícil si encima eres club peruano, o eso se pensaba. Para el torneo local, Vallejo logró que se postergue su partido por la fecha 5 contra León de Huánuco, pero en la fecha 7 sí o sí debía jugarlo y recibía Alianza Lima. Partido donde Franco Navarro no se guardó nada y puso los titulares, y partido donde se recuerda por la mecha entre Luis Tejada y George Forsyth. Mire Tejada acá, va y lo choca. Él va, exacto. ¿Para qué? Él es el que provoca. ¿Para ya. qué? Ahora, yo una pregunta, si Forsyth no reaccionaba, le sacaban roja a Tejada. No. Además de los 2 autogoles de Mario Kempio-Chan. Y otro autogol y otra vez el huevo. Mientras que Bahía sí llegaba un poco mal, ya que de los 3 partidos jugados empató 1 y perdió 2. En el partido de vuelta, un Vallejo decidido intentaba, pero la pelota no quería entrar, hasta que en el minuto 82, Ronald Quinteros anotaba un golazo y daba esperanza de igualar la serie. Vallejo a un gol de los penales, Vallejo 1, Bahía 0. Y qué lindo se pone todo ahora. Bahía pudo cerrar la serie, pero Salomón Lipman aparecía para darle vida a los poetas y estos no lo desaprovecharían. William Chiroque aparecía para igualar todo en el 92 y mandarnos a los penales. Algarabía tras el gol. Y sí, la mayoría de estos sucesos de goles en los últimos minutos son en nuestra contra. Esta vez la vida nos la concedió. De la Vallejo, Chiroque. Fuerza a los penales. Histórico momento en Trujillo. Vallejo 2, Bahía 0 en 10 minutos. Va a los penales. Pero seguía los penales, que eso ya era otro partido. Luis Tejada anotaba el primero, Marcos Aurelio empataba y con dedicatoria. Daniel Chávez ya daba muestras de que se volvería malo cuando su penal la mandó afuera. Así, los brasileños podían ponerse adelante gracias a Lucas Fonseca, pero Salomón Lipman también daba muestras de lo que iba a hacer toda esa noche. Le atajó el penal. William Chiroque sí apuntó bien y colocaba el segundo. Enrique se encargaba nuevamente de igualar todo. Andy Pando tampoco falló y ponía el 3-2. Titi también anotaba y ponía el 3-3, Donald Millán anotaba poniendo el 4-3 y si Bahía fallaba, todo acababa. Pero Leo Gago se encargó de que el sufrimiento siga y llegaba la muerte súbita ya que se había acabado los 5 penales por equipo. Jesús Rabanal iba con su experiencia ya de haber marcado en una tanda con Universitario en 2011, pero esta vez el arquero Lomba se lo atajaba. Se olía nuevamente la decepción en el Mansiche por otra eliminación peruana, pero no. Salomón Lipman decía que aún estábamos para un rato más, y le atajó el penal a Wellington. Le tocaba el turno a Atilio Muente, pero pateó horrible el penal y nuevamente todos estábamos en manos de Lipman. Y sí, era un día para poder estar en sus manos, ya que le atajó el penal a Pará. Así que en Vallejo debían desahuevarse porque Lipman daba muchas vidas que lo estaban desperdiciando. Y Juan Morales lo entendió bien cuando colocó el 5-4. William Barrio tampoco fallaba y colocaba el 5-5. Luis Cardosa nuevamente ponía arriba a los poetas, pero Railán empataba con un 6-6 increíble. Para hacerlo más épico, ahora le tocaba el turno a los arqueros, ya que los 10 de cada equipo ya habían pateado. Primero Salomón, y claro, no fallaba. Y ahora tocaba el turno de Lomba. Y claro, hay momentos donde uno se convierte en un héroe de toda una ciudad. Y este es uno de esos momentos. Lipman sin dudas, 11 puntos. Lomba, Lipman que figura. Lipman y Vallejo, acuerdo de final de la Copa Total Sudamericana, atajó 4 penales. Salomón Lipman. Vallejo hace historia épica. En la noche de Trujillo, en el Mansiche, Vallejo 7, Bahía 6. César Vallejo alcanzaba los cuartos de final y ya tenía rival, Atlético Nacional de Colombia. El conjunto colombiano venía de eliminar a Deportivo La Guaira de Venezuela en la fase 1, en la fase 2 se despachó a General Díaz de Paraguay y en octavos sacó al Vitória brasileño. Mientras que en su torneo local había salido campeón del torneo Apertura y estaba luchando el torneo Finalización. El primer partido fue programado para el 29 de octubre. Así, Vallejo nuevamente afrontaba el torneo local. En la fecha 7 caía en su visita por 3-1 contra Sport Huancayo. Por la fecha 8 le ganaba a Cienciano por 3-2. Y en la fecha 9 contra Sporting Cristal rotó jugadores y le costó caro, 4-1 en contra. Mientras que Atlético Nacional sí llegaba ganando sus 2 partidos previos al cotejo internacional. Así, los 2 equipos ya estaban listos. En el conjunto colombiano aún jugaba Franco Armani, también estaba Edwin Cardona, 10 colombiano que jugó en Boca Juniors y era dirigido por Juan Carlos Osorio, DT que dirigió a México en el Mundial 2018. El partido de ida se jugaba en Medellín y en un partido cerrado, finalmente el conjunto colombiano consigue la diferencia gracias a un gol de Alejandro Bernal que su disparo se desvía. Así todo se definía en Perú la siguiente semana. De Nacional, Bernal, el rebote que favorece a ese remate de Bernal.
En el torneo local Vallejo caía contra los Caimanes, pero la verdad era lo que menos pensaban. El partido de vuelta se jugaba en Trujillo y Vallejo intentó, pero lamentablemente no estaba fino frente al arco. Millán con el centro, llega Cardosa. Armani. Dijo bien por Pando, giró para él. Pando lo define, veo. Pando. Armani, señores. Aquí ponía el cuerpo Enrique, se la lleva bárbaro Pando. Estos goles. Armani. Busca Chávez, Rabanal con el centro, entró Chiroque. Ataja donde Armani. El cabezazo de Quinteros. Y encima Luis Cardosa era expulsado. Todo se complicaba. Para Cardosa. Roja. Y se va a tener que ir. Pero un aire de esperanza pasaba por Mansiche cuando Alexandra Mejía también era expulsado. Era posible buscar ese gol para gol de Edwin Cardona y todo se acababa. Atlético Nacional 1, César Vallejo 0. Gran celebración del verde de la montaña. Atlético Nacional eliminó a Sao Paulo por penales en semifinales, pero cayó en la final contra el River de Marcelo Gallardo. Vallejo tuvo que seguir afrontando el torneo local, donde cayó en 3 de sus últimos 5 partidos y terminó 10º en el clausura. Para variar, por esta mala campaña en el clausura, Vallejo se terminó quedando sin nada, ya que cayó en el 8º lugar del acumulado y la Sudamericana solo era hasta el 7º lugar. Así es como Vallejo apostó todo por un torneo y terminó perdiendo todo. La Vallejo igualó con esta campaña lo hecho por Universitario en el 2011 y lo hecho por Alianza Lima en el 2002, aunque claro, seguramente el objetivo principal era igualar esa campaña de Cienciano en el 2003 que se hace cada vez más lejano. No te olvides de suscribirte, dejar tu comentario de esta campaña de la César Vallejo, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok y nos vemos en el próximo video.